Buenas tardes, hermanos. Como dijo el hermano, vamos a estar enseñando hoy sobre Santiago 2. Hace 15 días enseñé la primera parte. Hoy voy a enseñar la segunda parte, que es del versículo 20 al 26. Vamos a leer. Dice: ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Amén. Para Santiago, como dice acá, la fe y las obras deben ir juntas. No se pueden separar la una de la otra. Una es consecuencia de la otra. Es decir, que las obras son consecuencia de la fe. Una fe viva resulta en obras. Por lo contrario, la fe que no resulta en obras es una fe muerta. Este es el tema, este es lo que nos viene enseñando Santiago. Este es el tema central de toda la porción de Santiago. Amén. Que la fe que no tiene obras es muerta. Santiago también desde el capítulo 1 ha venido desarrollando una serie de temas y enseñanzas, como son el gozo en medio de las pruebas, la prueba de vuestra fe, la paciencia como resultado de las pruebas, pedir sabiduría, pedir con fe, a no ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Todo esto en torno con relación a una verdadera vida como creyentes. Y ya en el capítulo 2, del 14 al 26, Santiago retoma el tema de la fe, pero de forma más práctica. Si vemos, en el capítulo anterior ha hablado de la fe, ¿cierto? De la prueba de la fe, de una verdadera fe, ¿cierto? Entonces acá ya en el capítulo 2, versículos 14 al 26, Santiago ya retoma el tema de la fe, pero de una manera más práctica, exhortando y amonestando a sus lectores a demostrar su fe a través de las obras. Los puntos básicos acá en esta porción de la escritura son muy claros. El versículo 14 dice que la profesión de fe sin obras es infructuosa, no sirve de nada. Amén. Y nos da un ejemplo ahí de que si un hermano de la iglesia que dice profesar tener fe, pero no ayuda a su hermano viendo la necesidad, esto tampoco aprovecha a aquel hermano, ¿cierto? O sea que esta fe, como decía el mensaje pasado, tiene que afectar también a los demás. Amén. Del 14 al 16, el 17 y el 20, dice que las obras, la fe sin obras es muerta, estéril. Y también acaba con esta misma postura en el versículo 26, de que la fe sin obras es muerta, en el versículo 26. Las tres cuestiones van dirigidas a la autenticidad de la fe. Amén, hermanos. Ese es el tema central acá en toda la porción. Ya del versículo 20 al 26, ya se quiere centrar en dos ejemplos, que es el ejemplo de Abraham y de Rahab la ramera. Amén.
Hermanos, un creyente no puede solamente decir que cree y no tener obras. Decir que cree en Dios, pero esa creencia no motive o no lo ayude a obedecer o a tener buenas obras. Santiago dice que tal hombre es un hombre que vano, ¿cierto? Dice, porque ciertamente es insensato quien no ve el contraste entre la mera fe como credo y la fe como plena respuesta a Dios. Esta persona que Santiago muestra acá da a entender que no llenó su corazón ni su mente con la palabra de verdad y la palabra implantada que él ha venido diciendo en el capítulo 1. Ya después de esto, Santiago pasa a dar esos dos ejemplos de una fe verdadera. Primero, una fe verdadera que justifica y segundo, que obra, que es el ejemplo que nos trae de Abraham y de Rahab. En el versículo 21, Santiago empieza afirmando que Abraham fue justificado como resultado de sus obras o por sus obras cuando ofreció a Isaac, ¿cierto? Este momento, este acto es de que quiere traer acá Santiago, es el acto de obediencia más grande en la vida de Abraham, ¿cierto? De sacrificar a Isaac. Y conviene al contexto de lo que nos viene enseñando Mateo, de una fe que obra, ¿cierto? La ofrenda de Isaac es la prueba cumbre de la fe de Abraham, lo que nos dice Génesis 22, del 1 al 4. Hebreos 11, 17 y 19 también dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice que ¿qué? Por la fe, ¿cierto? Amén. Este es exactamente lo que Santiago quiere transmitir. La persona justificada por la fe demostrará de una u otra forma haber sido justificado. Esta demostración es a través de las obras, como dice Santiago. Amén. En Romanos 4, 2, 3, Pablo dice que si Abraham hubiese sido justificado por las obras, ¿tiene de qué? De qué gloriarse, ¿cierto? Él dice que no para con Dios, sino para con él mismo. Es decir, que si Abraham hubiera sido justificado por sus propios méritos, podría que jactarse, ¿cierto? Pero Efesios 2, 8 y 10 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero que esto no proviene de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. En el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo, al igual que Santiago, citan la misma referencia de Génesis 15, 16, que dice que Santiago la cita en el versículo 23, que dice, y se cumplió la escritura y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto nos muestra que Abraham fue justificado solamente por fe, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando creyó a Dios. Amén. En ese momento, Abraham es declarado justo porque creyó lo que Dios le estaba diciendo. Esta parte de la escritura que Santiago cita obviamente fue antes del acontecimiento del sacrificio de Isaac, más o menos 35 años antes de que Abraham intentara sacrificar a Isaac. Desde el sacrificio de Isaac fue el acto de adoración y obediencia más sobresaliente en todo el caminar de Abraham con Dios. Con este acto de obediencia probó que la fe que tuvo originalmente Abraham, la fe que lo hizo justo delante de Dios, seguía siendo la misma fe genuina. La misma fe que dice Pablo en Romanos 4:18, que lo hizo creer en esperanza contra esperanza, sin dudar, en aquel que le había dado la promesa, era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Sabemos que Abraham era, si vemos la historia de Abraham, sabemos que Abraham era
el momento que Dios le da la promesa era de un hombre de avanzada edad, ¿cierto? Tenía ya una avanzada edad, ¿cierto? Y su esposa también, y aún eso era estéril, ¿cierto? Entonces ahí, por eso es que Pablo en Romanos 4:18 dice que creyó en esperanza contra esperanza. Era algo imposible, ¿cierto? En ese momento. Pero él creyó que Dios lo podía hacer. ¿Amén? Dice, pero como dice Romanos, estaba plenamente convencido de que aquel que le ha dado la promesa era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Desde Génesis 2:1, cuando Jehová dice que Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, hasta el ofrecimiento de Isaac, había caminado con Dios cerca de 35 años. 35 años de conocer profundamente a Jehová, ¿cierto? 35 años de ser hombre temeroso y recto delante de Dios. Acá hay algo precioso, hermanos. No solo Abraham conocía profundamente a Dios, sino que Dios también conocía profundamente a Abraham. Por eso en cada acto que hace Abraham, Dios lo justifica. Es una vida constante de justificación de Abraham, donde Dios justifica a Abraham. Amén. Dice, pero lo precioso acá es que el mismo Dios reconoce que Abraham es un hombre temeroso, justo y recto. Génesis 22:12. Vamos a mirar Génesis 22:12. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Ayudar a leer. El 12. 2:12. 12. Amén. En este sentido es que Santiago puede decir que Abraham fue justificado por las obras. Santiago da testimonio por las escrituras de cómo los creyentes, con su conducta y obediencia a Dios, dan testimonio de haber sido ¿qué? Justificados, ¿cierto? Por eso se puede decir que Santiago habla de una conducta recta delante de Dios, es evidencia de una verdadera fe, que es el ejemplo que él trae de Abraham, una conducta recta delante de Dios, ¿cierto? Por algo fue llamado el padre de la fe, el padre de todos aquellos que tienen fe, ¿eh? Por eso es que también vi un comentario que por eso es que Santiago también trae este ejemplo ahí a colación en esta parte, porque como sabemos ellos ¿eran qué? Eran judíos, ¿cierto? Judíos cristianos, creyentes. Por lo general un judío cuando iba a hablar de fe siempre se refería, iba a citar a Abraham. Entonces esto es algo importante ahí. Entonces lo que resultó en justicia para Abraham no fueron las obras por sí solas, pero sus obras eran producto de su fe, que es lo que nos viene a decir en el versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Como había dicho, Génesis 22 es el acto cumbre de la fe de Abraham, obedecer la orden de Dios para sacrificar a Isaac después que le había dado la promesa que le daría un hijo y su descendencia sería numerosa como las estrellas. Génesis 22 es el relato de la prueba de fe más sobresaliente en la vida de Abraham. Pero Santiago acá no dice que Abraham tuviera solamente obras, sino que su fe actuó juntamente con sus obras, ¿cierto? La palabra juntamente en el griego es junto con, que quiere decir que la fe estaba colaborando, ayudando para que Abraham obrara lo que Dios le dijo. Amén. Por eso es que Santiago dice, Santiago dice, pero algunos dirán, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Podrían haber creyentes que estuvieran pensando esto, ¿cierto? Que algunos tuvieran fe y otros obras. Pero Santiago se rehúsa rotundamente a una división entre la fe y las obras. La cuestión acá es que deben ir las dos, ¿cierto? No puede haber obras sin fe, como fe sin obras, ¿cierto? Deben ir las dos de la mano. Porque cuando vemos una persona que tiene obras, que ayuda a la gente, que eso se convierte, como hemos visto, en algo en moralismo, ¿cierto? Pero ya cuando viene a hacer esas obras en fe, ya toma otro sentido. Amén. Entonces, como si vemos el contexto de lo que viene hablando en los versículos 17, el versículo 18, 19 y 20. Parece, o sea, no es muy evidente, pero parece que había una clase de contradictorio en lo que estaba enseñando Santiago. Entonces, que él dice, tú, estáis en el versículo, pero alguno dirá, tú tienes fe, ¿sí? Y en el versículo 19 dice, tú crees en Dios, que es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En el versículo 22, Santiago responde a esos creyentes diciéndole, ¿estás viendo que la confianza de Abraham estaba actuando juntamente con las obras? Literalmente la fe de Abraham estaba en ese momento colaborando con las obras. Es la fe la que da valor a las obras. El caso aquí es que deben ir las dos, fe y obras. No es fe u obras, sino fe y obras. Las obras de verdadera fe no pueden existir fuera. La verdadera fe no puede existir fuera de las obras, y las obras aceptables ante Dios deben ser hechas en fe. Por eso es que no puede haber una separación entre ellas dos, ¿cierto? Porque la fe verdadera se evidencia por medio de obras, ¿cierto? Y las obras que son aceptas delante de Dios deben ser hechas en fe. ¿Bien? Hasta donde hemos visto, sabemos que una profesión de fe genuina va acompañada de obras. Aquel que posee una verdadera fe, esa fe debe hacer producir en él las obras. Si su fe no lo lleva a efectuar obras, esa fe no ha sido más que palabras huecas y vacías, que es lo que dice Santiago. Amén. El versículo 1 dice, de Génesis 22 dice, probó Dios a Abraham, probó Dios a Abraham. Dios estaba aquí probando la fe de Abraham cuando le pide ofrecer a Isaac, en Génesis 22:1. Pero acá lo que me llama la atención es acá, y lo impresionante es acá que Abraham no reprochó la orden de Dios, ¿cierto? Abraham pudo decirle a Dios, pero ¿cómo me puede decir que ofrezca a Isaac, mi hijo amado, ¿sí? El hijo que tú me has dado y por medio del cual cumplirás la promesa, ¿cierto? Él pudo haber reprochado la orden de Dios, ¿cierto? Pero el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, enalbardos, y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no desobedeció el mandato de Dios, ¿cierto? Sino que se levantó de mañana, hizo todos los preparativos y fue al lugar que le había dicho. Obedeció, ¿cierto? Como era de costumbre en Abraham obedecer,
Siempre que Dios le hablaba a Abraham, él obedecía, ¿cierto? Abraham no rehusó hacer en ningún momento lo que Dios le estaba ordenando. Sabía y estaba completamente seguro de que aquel que le había dado la promesa a través de su hijo Isaac haría, de su hijo Isaac haría una nación grande. No iba a permitir que sacrificara a Isaac. Abraham sabía que Dios haría algo. ¿Amén? Pero la fe de Abraham estaba actuando en este momento. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos a vosotros. Amén. Abraham tenía plena confianza de que Dios no permitiría que se sacrificara a Isaac, ¿cierto? Notemos lo que dice el versículo 5. Dice: el muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos. ¿Y qué? Volveremos. Estaba seguro de que volverían los dos, ¿cierto? Esa es una verdadera fe, ¿cierto? Una verdadera confianza en Dios. Estar seguro de lo que Dios le ha prometido, ¿cierto? Eso le hace no dudar en ningún momento en obedecer a Dios. Su fe le ayudó y lo condujo a obedecer. Si Abraham no hubiera tenido una verdadera fe, nunca hubiera accedido a sacrificar a Isaac. Su fe obró juntamente con sus hechos. Amén. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? La segunda parte del versículo 22 dice que la fe se perfeccionó por las obras. Así la fe de Abraham se perfeccionó, se completó, no en el sentido de que le faltara algo o fuera inadecuada, porque evidentemente no es así, ¿cierto? Pero la fe del creyente es probada. La fe necesita ser madurada, ¿cierto? Lo que nos ha venido también diciendo Santiago, la fe es probada, ¿cierto? En el capítulo 1, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Amén. O sea que la fe del creyente es probada, necesita ser que madurada, ¿cierto? Si vemos, la vida de Abraham fue una vida de obediencia desde el primer momento en que fue llamado. En Génesis 2:12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Amén. Y en el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. Obedeció, ¿cierto? La obediencia es la clave y la base en la relación del creyente a Dios. Génesis 18:18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y el versículo 19: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que venga a venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Desde ahí en adelante Dios prepararía diferentes obras en la vida de Abraham hasta el punto de la obra cumbre en la fe de Abraham, que es el sacrificio de Isaac. Si vemos la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que es una vida llena de obediencia y de obras, ¿cierto? Y el versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago acá cita Génesis 15:16. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Que es el relato que cuando Jehová promete a Abraham un hijo, ¿cierto? Y que su descendencia llegaría a ser numerosa como las estrellas del cielo.
Cuando Abraham obedece la orden de Dios y se dispone a ofrecer a Isaac, pareciera que en algún momento la promesa sería anulada porque con Isaac muerto, no se podría cumplir, ¿cierto? Pero Dios había dicho que era por medio de Isaac que él sería llamado, que se le sería llamada descendencia. Él sabía que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos, como ya hemos dicho. Fue la fe de Abraham la que lo motivó a obedecer el mandato de Dios. Y así es como se cumple la escritura en Génesis 15:16, que declara justo a Abraham debido a su fe, ¿cierto? Pero ¿cómo? Dice, por el hecho de que quedó claramente demostrado de que aquella declaración de justicia en Génesis 15:16 fue una declaración correcta. Las obras de Abraham, su obediencia a la orden de Dios con relación a su hijo, mostró que la acción de Dios al declararlo inicialmente justo por la fe a Abraham estaba justificada, tenía fundamento. Dios conocía correctamente el corazón de Abraham. En el acto en que intentó sacrificar a Isaac, reafirmó lo que ya había declarado, lo que había declarado sobre Abraham, ¿eh? A esto es que se refiere Santiago cuando dice que fue justificado por sus obras, ¿cierto? No que haya sido inicial, porque si vemos en Génesis 15:16, inicialmente él fue justificado por la fe, ¿cierto? 15:6. Eso, 15:6 dice que Abraham fue creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Y en el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no meramente por la fe. Esta prueba que Santiago acaba de presentar sobre uno de los personajes de la Biblia más importantes, llamado el Padre de la Fe, y de todos aquellos que tienen fe, debe capacitarnos a mirar que cualquier declaración de fe que no tenga obras es ineficaz e inútil. Es una fe que Dios no justifica. Si un cristiano alega tener fe en Cristo, pero nunca hiciere algo con relación a esa fe, si jamás habla de Dios y de Cristo a otras personas, si no hicieren nada para ayudar a otras personas, si la fe que dicen tener no efectúa un cambio en sus vidas, ¿qué valor tendría decir que tenemos fe? ¿Ven? Asimismo también lo que dice el versículo, el otro ejemplo que cita Santiago, que dice que asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Todos conocemos la historia de Rahab, ¿sí? Bueno, hasta aquel tiempo de la vida de Rahab había sido ¿qué? Una ramera, ¿cierto? Pero Santiago usa este ejemplo queriendo mostrar que la verdadera fe resulta en obras inmediatamente y en un cambio en cuanto a la dirección de vida que se lleva, que eso es lo que muestra ahí con el ejemplo de Rahab. Amén. Este puede ser un argumento para muchos creyentes que dicen, hasta ahora estoy empezando a caminar con la fe, llevo muy poquito tiempo de ser creyente, ¿cierto? Muchos colocan esa excusa cuando sí han escuchado a unos creyentes decir eso, ¿cierto? Es una excusa que colocan muchos para justificarse, ¿cierto? Para justificar una vida que no demuestra a Cristo. Rahab tuvo fe antes de llevar a cabo buenas obras. El apóstol Pablo dice en Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si vemos la historia de Rahab, Rahab conocía la historia del pueblo de Israel, ¿cierto?
Sabía que Dios era el Dios verdadero, que Jehová ciertamente les daría la tierra prometida, ¿cierto? Si vemos la historia en Josué, lo que dice Josué 2, 9 al 11. Antes de conocer a los espías, ella reconoció a Jehová como el Dios que merecía su adoración. Y las palabras subsiguientes revelan su fe, que Dios daría la tierra a Israel y que él podía protegerla de la destrucción junto con Jericó. Y lo haría si ella obraba a favor de los espías israelitas. Amén. La fe de Rahab no era una fe, como dice Santiago, una fe estéril o muerta, ¿cierto? Amén. Sí, sí, voy claro hasta el momento. ¿Sí? Dios no la hubiera declarado justa si su fe hubiera sido meramente un conocimiento, si su fe hubiera sido nada más un conocimiento de acerca de Dios, ¿cierto? Dios no lo hubiera declarado justa en ese momento y no hubiera protegido a los espías, y no hubiera protegido a los espías, si no hubiera tenido una fe verdadera en Dios y hubiera permitido que se les diera muerte a estos representantes del pueblo de Dios. Si vemos la historia de ella, más tarde se casa en Mateo 1, 5, 16, está la historia, que ella se casa con Salmón, ¿cierto? Un israelita de la tribu de Judá, y ella va a ser antepasada de Cristo. Amén. Eso también nos muestra que siempre, si vemos, siempre Dios ha tenido en sus planes a los gentiles, ¿cierto? Si vemos acá con Rahab, también lo vemos con Ruth. Amén. O sea, eso no es algo, ha sido desde siempre, desde un principio. Y en el último versículo ya termina su argumento diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando un hombre está muerto literalmente no hay fuerza y espíritu y no puede producir movimiento. Cualquiera puede ver esto y saber que no hay espíritu, que está muerto. El cuerpo ya no tiene valor, no sirve para nada. De igual manera, una fe que simplemente se afirma, que se tiene, amén. De la misma manera, una fe que nada más se afirma, que se tiene y no tiene obras, es así como este ejemplo que da acá Santiago, es como el cuerpo sin espíritu, que ya está muerto, o sea, es inanimado, es improductivo, inútil, ya no puede hacer nada, ¿cierto? Esta comparación que da ahí Santiago es muy, muy impresionante, ¿cierto? Así como un cuerpo que ya no tiene vida, que no tiene movimiento, así también es la fe, que no tiene obras, ¿amén? Entonces, hermanos, esto es lo que Santiago nos ha venido diciendo en todo el capítulo. Nosotros hemos sido llamados, ¿para qué? Para hacer buenas obras, ¿cierto? Es más, Dios en su palabra dice que Él ya las ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nuestra fe debe demostrarse a través de las obras, ¿cierto? Que eso quede claro para tener una vida verdadera delante de Dios, una vida que evidencie que hemos sido salvos, que somos justificados. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendita palabra, Señor. Pedimos, Señor, seas tú ayudándonos, Padre bendito, a vivir una vida verdadera delante tuyo, Señor. A vivir una fe práctica, Señor. Una fe que se demuestre a través de las obras, Señor amado.
Que no nos estemos pronto engañando, Señor, creyendo ser algo, Señor, que no somos, Padre amado. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe, Señor, sea una verdadera fe, Señor, se demuestre a través de los hechos. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en esta tarde, Señor. También por aquellos que nos están viendo desde sus casas, Señor. Oramos también para que tú nos guardes, Señor, en esta semana que sigue, Señor, que viene. Que nos ayudes, Señor, a seguir confiados en ti en medio de esta situación, Padre amado. Solo podemos confiar en ti, Señor, creer en ti, confiar que tú harás algo, Señor amado. Un día podremos estar nuevamente reunidos, todos los hermanos en este lugar, Señor, gozándonos en la unidad, Señor amado. Yo te doy gracias en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén.